dolió, ¿no? Digo, hubo momentos que... dolió, ¿no? Y hubo momentos de... y otros de... pero... hoy aquí en la sala de cine hablamos de Infinity War. Hola, ¿cómo están amigos de Sala de Cine? Bienvenidos sean el día de hoy a esto que es nuestro review, plática, comentario, donde habrá spoilers, pero mucho más adelante, así que pueden quedarse un rato a platicar con nosotros si es que no lo han visto. Bienvenidos sean, mi nombre es Iván Montesino y sí, después de una larga espera, 10 años. Antes que nada quisiera yo hablar de la parte de la mercadotecnia, de la planeación, del ejemplo de cómo trabajar por parte de esta compañía Marvel, que entendió que para sobrevivir a los nuevos tiempos, a las nuevas formas, a los distintos contenidos, a lo que todo el mundo estaba deseando ver, tenía que atreverse a hacer algo totalmente masivo. Y es que recordemos que hace 10 años fue cuando salió Iron Man, que no era un personaje en aquel entonces muy popular. La verdad es que, bueno, Marvel siempre tenía como su estandarte a los X-Men, tenía a Spider-Man, pero en ese momento, al no tener los derechos, pues decidieron recuperar a los Vengadores. Sabían que podían convertir eso en el evento cinematográfico de toda la historia en cuanto a ese tipo de cine. Y es que hay que decirlo, hay películas que están hechas con arte, con pasión, con entrega, ese cine de autor que la verdad es que a mí me mueve mucho, me encanta, pero también está ese otro cine, ese cine que se inventó en los 70s gracias a gente como George Lucas o por supuesto Steven Spielberg, con películas como obviamente Star Wars, como Tiburón, como Indiana Jones, todas esas cintas que de pronto te ponían pues muy contento cuando llegaba el verano. Y precisamente Marvel fue lo que hizo, decidir crear estos grandes blockbusters, darse cuenta de que podían atreverse después del gran éxito que tuvo Iron Man 1 y después de revivir a Hulk y después, ¿por qué no?, nos traemos a Thor e ir involucrando, por supuesto, en estas escenas postcrédito cada vez a más personajes hasta poder crear ese ensamble que en 2012 la reventó. Cuando llegaron los Avengers y los veías en la gran pantalla decías ¡wow! Y de pronto ahora, pues con el evento cinematográfico más grande en la historia de este tipo de películas. Hay que decirlo, me parece que nadie se hubiera imaginado hace 10 años que fuese posible replicar lo que sucede en los cómics. Y es que Marvel lo ha hecho muy bien. Voy a darles mi opinión, es muy particular. Los que son como bien clavaditos de los cómics, que de pronto pues sí son como medio raritos, hay que decirlo, pero muy su pedo, se clavan mucho en que se parezca el personaje, en que tenga todo este asunto. Pero cuando haces una película que tienes que generar millones y millones, tienes que convencer también pues a la mamá del chavo que va y se la quiere pasar bien, al papá que de pronto leyó los cómics en los 60s, en los 70s o en los 80s y han sabido cómo encontrar ese camino. Y la verdad es que ese es otro de los grandes aciertos que han tenido. Y algo que sucede mucho en los cómics y que de pronto no creí que pudieran llevarlo al cine es hacer un reset, ¿no? De pronto resulta que pues en los 60s inventaron la historia de Peter Parker y era un adolescente, pero en los cómics siguen escribiendo y de pronto resulta que ya se casó con Mary Jane, que a lo mejor ya tuvo un hijo, que pasaron muchas cosas con todos los personajes y de pronto un directivo de Marvel dice, híjole, creo que ya tenemos un gran desmadre, hay que hacer un reset y se inventan estas historias, ¿no? Como Hora Cero con DC o como en este caso Infinity War. Y me parece que eso es lo que están haciendo ahora. Y ahora sí entremos en materia y aquí vienen los spoilers. Infinity War va a ser el reset, creo yo, adivino, o me parece que es lo que tiene que ser de todo este universo cinematográfico que han creado. Y van a tener que hacerlo de tal manera, o lo están haciendo ya de tal manera, que la gente está realmente conmovida con lo que está sucediendo en la pantalla. Y es que todos sabíamos que algunos personajes tenían que morir. En una guerra de este tamaño, frente a un personaje de este tamaño, algunos se tenían que ir. Y la verdad es que desde que comienza la película, ¡pum!, uno de los personajes más queridos de la historia de todo este universo cinematográfico, lo ves caer frente a ti y se te va todo al carajo. Los hermanos Russo lo hicieron muy bien. Supieron cómo ir poniendo cada uno de esos personajes en distintos lugares
haciéndonos sentir, por supuesto, la emoción y el temor de que después de ver morir a Loki, las primeras 10 minutos de la película, dices, carajo, esto se va a poner intenso, y realmente lo hacen. Tenemos además, por supuesto, a todos los personajes que ya conocemos. Está Chris Pratt, bueno, no voy a decirlos a todos, es realmente como una ópera, ¿no? Realmente lograron conjuntar a todo el elenco habido y por haber. De pronto por ahí se extraña Ant-Man, y algunos han dicho que sí está dentro en algún lugar y bla bla bla. Habrá que ver en la siguiente entrega, pero por lo menos acá de verdad te encuentras con todos y cada uno de estos personajes, y se suma a ellos Josh Brolin con un villano que, ¡wow! Hay que decirlo, nos hemos quejado tanto de que estos personajes de CGI se vean tan falsos, estos villanos como que ni fu ni fa, nada más se ven como, pues sí, hechos por computadora, y la neta muy chafa, y eso es algo que ha fallado mucho en películas de DC y en películas de Marvel. Y no es pretexto. Recordemos que, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, a principios de este milenio, el señor Andy Serkis interpretaba dentro de este personaje recreado digitalmente a un Gollum que realmente te conmovía y que realmente te ponía pues la piel de gallina, y lo volvió a repetir con esta increíble trilogía de El Planeta de los Simios. Pero en estas películas de cómics la verdad es que siempre se ven chafas, y no es que Thanos se vea tan bien hechecito, la verdad es que siempre se ven como culeritos, hay que decirlo. Sin embargo, la actuación que hay detrás es muy buena, y la construcción del personaje que realmente te hace decir, ok, tal vez no estoy totalmente de acuerdo con tu idea, pero creo que tienes un poquito de razón. Y es que hay que decirlo, Thanos es un tipo que hemos visto en los últimos, ya saben, en las últimas escenas con el guante, y uno dice, bueno, pues es un güey muy malo que quiere matarnos a todos. Pero acá se toman el tiempo para hacernos entender un poco las motivaciones del personaje, y eso se agradece. Finalmente, gracias a eso, empiezas a sentir junto con este personaje lo que está sucediendo. Y es que otra de las muertes que definitivamente duelen más dentro de la historia es la de Gamora. Esta mujer, la hija de Thanos, esta mujer que además tiene esta relación con Star-Lord, y que siempre ha sido como pues la historia de un padre con su hija, y todo este asunto complejo, raro, extraño, y que en la escena en la que fallece vemos sufrir al villano porque tiene que tomar una decisión que le duele, que le lastima, y que te sorprende y que sorprende al mismo personaje. Wow, la verdad es que en ese sentido muy bien realizada la historia del villano, y eso también se agradece. Ahora tengo que decir algo, al final de la cinta, cuando empieza a suceder como lo más grave, creo que los dos momentos que son como más difíciles es, por supuesto, cuando Star-Lord se entera que Gamora murió, y la rabia y el coraje que siente. Al mismo tiempo, en otro lugar está sucediendo esta otra escena en donde la última gema, la que puede todavía tratar de proteger, que es la que tiene visión, pues están tratando de destruirla, y la única manera de destruirla es destruyendo al propio personaje, y tiene que hacerlo Wanda, la hechicera escarlata, la bruja escarlata, que pues está enamorada de él. Así que eso va creando otro momento de tensión. Dentro de la película hay muchos momentos de tensión muy interesantes, el que decíamos de Thanos con su hija, y es entonces estos nudos climáticos los que te ponen en la silla y dices, diablos, muy inteligentes, porque a pesar de ser una película llena de efectos especiales y de batallas y tal, tiene que haber estos enganches emocionales que nos hagan sentir pues que realmente algo fuerte está pasando. Pero, y ese es mi único pero, al final en la cinta, aquí va el mayor de los spoilers para que se preparen, pues obviamente muchos personajes comienzan a morir, y no mueren porque sean atacados por alguien más, sino que finalmente Thanos logra su cometido, aparentemente logra este cometido, y entonces empiezan a morir. Hay dos cosas con esta situación que no me gusta. Uno es, se supone que al accionar el guante, la mitad del universo muere. Acá los vemos desvanecerse, como si entraran a otro lugar. No es una muerte como vimos el cuerpo, por ejemplo, de Gamora, que la ves ahí tirada, o la de Loki, que lo ves ahí tirado, o del propio Visión, que lo ves ahí tirado, y que eso es muy fuerte. Acá vemos cómo se van desvaneciendo.
obviamente sabemos que en la siguiente película algo van a hacer, porque eso es lo que hacen en este tipo de cómics y de historias, para resetear el universo y que todo vuelva a funcionar. Y lo sabemos además porque muchos de los personajes que vamos a ver desaparecer tienen ya firmado para hacer pues la secuela de su película. Entonces es ok. Y sí, en este momento yo estaba esperando como el siguiente paso emocional de ver irse a uno de los personajes que más quieres. Y estaba yo esperando que fuera o el Capitán América o que fuera por fin Iron Man. Y no, sucede que dejan a los Vengadores originales, tratan de crear como la muerte más emocional o el desvanecimiento más o desaparición más emocional con Spider-Man. Y no sé si sea que a mí este Spider-Man realmente no me conecta, pero sí es fuerte porque es un niño y es un niño que de pronto empieza a decir no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Y es difícil, pero para mí fue como un poco más difícil porque te representa a un chavito que dices chale, le falta mucho por vivir, que porque yo diga chale, es Spider-Man. Porque realmente creo que a mí no me conectó en ese sentido, tal vez a ti sí. Y creo que en ese sentido el hecho de no haber visto que se fuera alguno de los personajes más fuertes, o de que fueran como los secundarios, por decirlo de alguna manera, de estos Avengers que fueron construyendo, que le restó un poquito de emotividad, al menos eso fue para mí. Sin embargo, la película, la verdad es que tienen razón, funciona muy bien y es que está muy bien delineada. Los hermanos Russo supieron muy bien cómo ir tomando todos estos personajes, no había mucho que explicar, salvo la historia de Thanos, que lo hacen bastante bien. Así que la película pues tiene sus 4 cojines y medio, funciona muy bien en ese sentido, insisto, como un gran producto de mercadotecnia que está perfectamente bien armado para pues meterse un muy buen camarón a la bolsa y dejar felices a los fanáticos. Yo insisto, a mí me impresiona mucho que un acontecimiento que estaba acostumbrado a leer en un cómic ahora sucede en la pantalla, y eso se agradece mucho a pesar de los pesares. La escena postcréditos me remite también al hecho de que creo que hizo falta, ya que se murió la mitad del universo, ver desvanecerse a las personas comunes y corrientes. Si algo le he peleado mucho a estas historias es que están como muy alejadas de la persona común. Se están peleando entre ellos y yo ya no siento que sean héroes, más bien ellos hacen su desmadre y pues de pronto la mitad del universo se muere, pero no vemos esta conexión humana, y creo que hizo falta de pronto ver este mundo vaciándose de la mitad de la gente, que es algo pues muy poderoso, muy fuerte. Lo vemos en una escena con Thanos en uno de los planetas, y en la escena final le hubiera venido muy bien, hubiera sido mucho más desgarrador. Y viene este llamado a la Capitana Marvel, un personaje que no hemos sabido nada de ellos, pero que parece que ayudará a resolver todo el vericueto en el que se han metido, y que ahora habrá que esperar. Pues esta es mi opinión acerca de esta película. Seguramente a ti te dolió alguna de las desapariciones o muertes dentro de esta película. Platícanos ahí en los comentarios, por favor. ¿Cuál fue la que más te dolió? ¿Cuál fue la que te rompió realmente el corazón? No me queda mucho más que decir. Mi nombre es Iván Montesino. Esto es La Sala de Cine y está en las redes sociales. Si te gustó esto, regálanos un like, un comentario, suscríbete al canal, vaya lo que tú quieras. Bienvenido sea siempre a esta, tu Sala de Cine.